Muy bien. Pues bienvenidos todos, todas, tanto los antiguos como los nuevos. ¿eh? Pues quería, bueno, antes de nada, agradeceros vuestra presencia. Algunos tenéis mucha paciencia y, y realmente repetís desde hace mucho. ¿eh? Y otros recién entráis. Entonces, hoy va a ser una sesión un poco especial, un poco diferente, por muchos motivos. Tengo que hacer algunas precisiones iniciales, de manera tal que si me extendiera un poco, yo estoy dispuesto a proponer a la Universidad Popular una sesión supletoria, otra más, que agregar alguna sesión, por si hoy no podemos terminar lo que me interesa. Más que hoy, las próximas sesiones. Bueno, lo primero. Estamos bien de luz, perfecto. Lo primero, mirad, yo he mandado un pequeño programa por los medios que he podido. Bien, reconstruyendo una especie de grupo de WhatsApp, por un lado, y por otro lado, reconstruyendo una lista de correos. ¿Por qué? Bueno, porque este año la organización, ya lo hemos hablado con Manuel, quizás por un criterio de mayor apertura y para facilitar, no ha hecho una inscripción previa. Y al no haber inscripción previa, no tenemos lista de correos. Pero eso lo vamos a subsanar hoy mismo, porque los que estéis aquí, bueno, todos, me vais a pasar vuestro correo en una hoja, así yo mismo elaboro una lista de correo. Y luego los que quieran que figurar en la lista de WhatsApp, me ponen el teléfono, y los que no quieren figurar, no lo ponen solo el correo. O sea, correo y lista y número de teléfono para el WhatsApp. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque en este seminario hay bastante información que hay que dar. Tanta información previa, a pesar de que hay un programa que lo vamos a cumplir, el año pasado logramos cumplirlo bien, hay información previa, hay agregar algún texto que no está previsto, e incluso si hubiera que dar un aviso. Normalmente aquí yo no falto, pero alguna vez no falto. Entonces he faltado en estos casi 7 años, muy poco, ¿no? Pero en cualquier caso, aparte que yo lo comunico a la Universidad Popular, yo también puedo rápidamente decir a la gente que tiene el WhatsApp que llegó tarde. Me acuerdo un día que me quedé tirado con el coche, hace ya años, y me tuvo que ir a buscar Luis. y vosotros me esperabais. Bueno. Lo primero, voy a intentar ser esquemático. Por supuesto que vais apuntando cosas y luego va a haber un momento de participación. Lo primero, yo puse un vídeo sobre una entrevista de Chomsky, muy breve, pero que me pareció esclarecedora, ya hace unos días, en este mes de octubre, hace como 10 días o así, se le hizo una entrevista a raíz de un festejo que hacía el diario.es en Valencia, y lo conectaron y hicieron una entrevista sobre el tema de la guerra. A mí me parece muy interesante. Esa entrevista es un poquito, no tiene subtítulos del propio ordenador, sino que de YouTube, sino tiene los subtítulos que les han puesto ellos, con lo cual a veces no se lee bien. Yo le pedí el favor a una alumna participante de México que lo leyera. Bueno, ella lo tradujo, o sea, ella ella es, ¿cómo es? Traductora simultánea, lo tradujo, y yo creo que he compartido en el grupo de WhatsApp tanto la lectura suya como el texto. ¿Cuál es el motivo? ¿Vamos a tratar este tema? Hoy no, hoy no. En algún momento está previsto, porque hay unos textos muy interesantes desde de Freud, incluso de Einstein, de Voltaire, sobre la guerra, muy, muy interesantes, que en su momento los trataremos. Simplemente lo menciono porque nosotros no estamos en la estratosfera, no estamos en una burbuja. Entonces me parecería, creo que tenemos que mencionar que estamos en un contexto de una situación bélica
con una serie de componentes y de matices que ya lo veremos en su momento. Entonces, simplemente eso. No podemos empezar un curso de filosofía sin hacer esta función. ¿Por qué? Porque la filosofía que practicamos aquí es una filosofía viva, es una filosofía en la realidad. Y entonces hay que mencionarlo. Pero si fuera un suceso más sencillo, lo tratábamos. Siempre puede haber sitio durante las sesiones del seminario y tratar alguna cosa. Pero esto es tan complejo, tan sumamente complejo, que en todo caso podremos opinar. Quizás no hoy, yo rogaría que no hoy, porque lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y más que es opinar, porque desde luego, si la solución probablemente no la vamos a conseguir nosotros, vamos en todo caso a expresar nuestros deseos, a hacer nuestras reflexiones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de metodología. Esto es importante, porque en los 7 años que llevo aquí, bueno, esto se ha mantenido de una manera asombrosa, gracias a vuestra participación entusiasta. Incluso hay personas que han participado de 2 seminarios, ¿no? Tanto de este como del de América Latina, que tenemos, ya os comentaré. Pero, y sobre todo porque están aquí los amigos de planificación, Gabriel Osejo, al cual nunca tendré palabras para agradecerle todo lo que ha hecho desde la temporada mía y lo que viene haciendo desde antes, y a Manuel Herrero, que se incorpora el año pasado a planificación, creo que como responsable, aunque Gabriel no va a estar ahí para poner el hombro, ¿no? Pero quiero comentar una cosa, ¿qué es un seminario? Este es el asunto. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre ciclo de conferencia, taller, seminario, tertulia, todas estas cosas que muchas veces se me ha propuesto ponerle diversos nombres a esta actividad? Y yo me he mantenido en la idea de lo que es un seminario, pero creo que conviene aclarar. Si me permitís, voy a leer porque no quiero extenderme, un seminario, desde el punto de vista de lo que es un seminario dentro de las disciplinas de la universidad. Ya hablaremos de que esto es una universidad también. ¿Qué tipo de universidad es? También lo veremos. Fijaos. Simplemente voy a leer, Voy a leer porque, para ser concreto. Y luego de esto sí podemos hablar. Luego el debate. El seminario es una actividad docente que tiene como objetivo fundamental que los participantes consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos presentados y que aborden la resolución de problemas mediante la utilización de los métodos propios de la rama del saber a la que pertenece la ciencia o disciplina de referencia, garantizando el ordenamiento lógico de nuestros conocimientos adquiridos. Eso yo lo he publicado, pero es muy importante. El seminario es, por tanto, una forma de organización de la enseñanza-aprendizaje de carácter heurístico, que implica, un proceso desarrollador y educativo que exige de los participantes un trabajo de investigación, pues estos no reciben la información elaborada sino que deben buscarla y consolidarla en un ambiente de diálogo y recíproca colaboración. Bueno, esto lo vais a tener, yo lo puedo volver a mandar. No os asustéis por el tiempo del trabajo de investigación científica, pero nosotros, si no vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer el que podamos, pero no vamos a perder de vista que estamos para estudiar, para investigar, para informarnos, para aquilatar nuestras propias opiniones y estén más fundamentadas. Ya sabéis, yo lo he dicho muchas veces, que Ortega decía, se trata de convertir creencias en ideas. Nosotros funcionamos con un cúmulo de creencias, es nuestra opinión, pero si esas creencias las fundamentamos, se convierten en ideas, ideas que además
no son ya subjetivas, sino que de alguna manera se pueden consensuar y se puede discutir sobre ideas, no tanto sobre opiniones o creencias. Bueno, esto es un seminario. Y este año vamos a dar una vuelta más de rosca en esto para lograr funcionar como seminario. Está bastante estructurado, está bastante estructurado, está bastante planificado por mí. He tenido un receso largo que lo necesitaba, y creo que abrimos una etapa nueva en ciertos sentidos. En el mismo los temas son similares, pero otra manera de trabajar. Vamos a trabajar con textos, con presentación de tema, con textos que yo voy a pedir. Los textos, que las personas que vayan a hablar, eso no quiere decir que no se pueda hablar sobre la marcha, hacer posible o que tengan prioridad las personas que han preparado algún texto. Que de hecho en la primera parte, que me dice Manuel que se lo ha leído, se lo ha bajado y se lo ha leído, ya hablaremos de eso, hay 8 textos, entonces, bueno, no se trata de los 8, pero sí con el que os sintáis más cómodos. Esto lo podemos hacer para la próxima, por eso decía que podemos agregar alguna sesión. Preparéis un comentario vuestro, y de paso, si me permitís, yo no pretendo enseñar nada ni descubrir la pólvora. Yo he dicho que aquí somos todos iguales en cuanto al diálogo y en cuanto a la búsqueda conjunta del conocimiento, o del saber, o de la verdad, como se les quiera llamar. Pasa que a mí me toca este rol, vosotros estáis aquí. Simplemente este rol de presentar, de coordinar, de pensar un poco antes que vosotros ciertos caminos. Entonces, si os parece, preparáis algún texto y vais interviniendo, y si avisáis con anticipación, mejor, porque entonces ordenamos, ordenamos. Y yo acorto parte de mi intervención, voy a intentar que nunca supere la mitad de la sesión, para que intervengáis vosotros. Bueno, creo que lo que quería comentar sobre el seminario, a ver, esta universidad popular, son referencias nuevamente, según mi criterio y las modestas investigaciones o no tan modestas que he realizado sobre el trabajo de otras similares, me atrevo a decir que está entre las mejores de España. No quiero ser exagerado, decir que es la mejor, pero está entre las mejores. Todo es digamos, útil y encomiable, pero hay grupos más pequeños que son simples centros culturales, que simple y es muy importante y cumplen una labor, que a veces se denominan así. Esto es una universidad atípica, pero no tan atípica, porque hay bastante experiencia sobre esto, desde la institución libre de enseñanza hasta todo lo que se ha hecho en Francia, por ejemplo, en la Universidad de Caen, que la fundó Michel Onfray, que ahora ya se ha ido. ¿Qué diferencia hay entre esta universidad? Yo lo explico mucho para los de América Latina, y la universidad tradicional de enseñanzas regladas y no regladas, claro. Que esta es una universidad libre. Yo le pondría universidad libre, pero yo no he venido aquí a cambiar el nombre histórico y entrañable. Pero esto es una universidad libre. Quiere decir que no pide unos requisitos previos. Quiere decir también que no emite, da formación, vaya que sea formación. Lo que pasa es que no emite certificados o grados o títulos o este tipo de cosas. Certificados se podría emitir, que si cuando viene un conferenciante, pues se le da un reconocimiento que lo puede utilizar como certificado. Eso quiere decir, ¿no? Pero que sea una universidad libre no solo no nos limita, sino que nos amplía el panorama. Si nosotros, para eso estamos, ponemos en marcha nuestra imaginación, mirad, no voy a empezar a decir lo que se puede hacer porque no termino. Hoy no termino y me quedo solo con esto. Pero hay mucho que se puede hacer desde nuestra propia. Yo voy a hacer anticipo a los compañeros que estáis aquí, que voy a hacer una propuesta formal a la universidad de algunas cosas, no de cambiar el nombre, ¿no? Sino de alguna actividad. Por ejemplo, una que me parece que tenemos que tomarla muy en serio es
este carácter internacional que está adquiriendo por dos caminos. Primero, mismo tenemos a dos personas de Argentina, de Mendoza, Cristina y María Inés, que no sé si ha podido conectarse, que para ellos son las 7 de la mañana cuando empieza el seminario, con lo cual se han levantado antes. Y Cristina, que está aquí, que es de Mendoza, ahí la veréis, ahí está Cristina al lado mío, siempre la primera en conectarse, además, la primera. Ella es pedagoga y la verdad es que tiene unas intervenciones, es moderada en cuanto a la participación, porque no interrumpe ni está, pero como le demos espacio, verdaderamente es una auténtica maestra en el tema. Es pedagoga con toda una trayectoria dedicada a la formación de docentes, supervisora de educación en Mendoza, una dilatada carrera. Y sobre todo, me gusta mucho tu pensamiento. Además, me gusta mucho y coincido, prácticamente creo que coincidimos. Ni que hubiéramos estudiado en el mismo lugar, yo no estudié donde estudió ella. Bueno, entonces, este seminario tiene una proyección internacional, pero eso es cuestión de nos pongamos de acuerdo y lo abrimos un poquito más. La coincidencia de pensamiento es mutua. Claro, claro, ya lo sé. Por eso estás y continúas y no te has ido corriendo. Muy bien. Quizás para ampliarlo, cuando hagamos el proyecto y hablemos con quien haya que hablar, habría que cambiar el horario o habilitar un horario para que, por ejemplo, se puede conectar a los argentinos porque hay 5 horas de diferencia, pero en México, en Sonora hay 9 horas de diferencia, en Nayarit hay 8, en Ciudad de México hay 7, en Colombia, en fin. Entonces tendríamos que ver. Segunda cuestión, sin embargo, yo tengo un seminario que se llama igual, que transmito por las tardes. Ahora va a ser semana sí, semana no. Los voy a intercalar porque el año pasado los daba 2 por semana y terminaba verdaderamente cansado. Que hay gente de aquí de España y hay gente de este seminario. O sea, hay un entrelace. Entonces se podría pensar en incluso, de alguna manera, auspiciar, propiciar o figurar en el de América Latina. Esto es importante porque en la memoria de la Universidad Popular está bien que figuren estas cosas. Está bien. Y esto no nos cuesta nada y nos da mayor proyección, ¿verdad? Entonces, estas son las cuestiones que yo quería comentar. Por eso es importante la metodología de trabajo, tener claro que es un seminario, tener claro los compañeros, yo sé que lo tenéis claro, pero fijaos, la organización escolar es toda una especialidad en pedagogía. Hay un máster incluso por aquí en España de administración y organización educativa. Y como esta no es una organización simple, la Universidad Popular de Tres Cantos, Carmen de Michelena, es una organización compleja, hace falta hilar muy fino en esto. Hace falta hilar muy fino. Para que no perder recursos, para que con el mismo esfuerzo podamos tener resultados mejores todavía. Yo estuve mirando la UNED, mi querida UNED, del cual yo fui profesor hasta que me jubilé. Los centros asociados, es una universidad muy especial porque tiene 60 campus en España y también en el extranjero y demás. Hay una en Pontevedra, Aula Vigo, que organiza un seminario parecido al nuestro. Me encanta porque creo que es abierto. Lo que ellos dicen que ya no se habrá cerrado la matrícula. Ellos decían que es abierto, es como pero hay que hacer matrícula, pone que es gratuita, matrícula pone gratuita, para poder tener los correos de los participantes. Lo dice la de Ponferrada. Entonces, también podemos coger idea, porque puede ser, como esta es presencial y es en línea, online, está bien hacer inscripción. ¿Quiere decir que mañana viene alguien? No, por supuesto que puede entrar. Lo dice, hasta llenar el aforo. Y este aforo, bueno, admite gente. Quiere decir que esa persona que viene dentro de 3 semanas, dice, no, pero yo me quiero quedar.
pues le coge el correo y demás, ¿no? Le cogemos el correo. Esto lo podemos subsanar. ¿Eh? Este tipo de cosas los podemos charlar con tiempo. Bueno, pues ya está. Esta parte quería comentarla. A ver, ¿aquí se puede venir de oyente? Claro que se puede venir de oyente. Nadie va obligado a hablar, nadie. Pero vamos a ser exigentes con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, todos los que estamos aquí, vosotros y yo. Bueno, pues muy bien. Creo que no me he simplemente mencionado. Bueno, el título de este seminario, yo le iba a tratar en la primera etapa el tema del feminismo. Después de mucho pensarlo, digo, bueno, Eduardo, a ver, ¿qué vas a hablar tú del feminismo? Si hay un seminario de feminismo en esta universidad y ya está bien. Entonces dije, no, aparte porque tengo un lío, ¿eh? Aparte porque tengo un lío. Entonces, un lío que para mí no es tan urgente, ¿no? Aunque es importante para los del género masculino tener claro qué es el género femenino, ¿no? Pero renuncié. Sin embargo, estaba programado para la segunda parte el pensamiento decolonial, porque había tenido varias incursiones y había estado con gente en México, y ese sí lo vamos a dar. Quiero decir, otra manera de pensar desde el horizonte de comprensión de las ex colonias, o de América Latina, pero ojo, aquí en España también, sobre todo en Sevilla, hay un grupo de investigación sobre el pensamiento decolonial. En América Latina le dicen decolonial, aquí le dicen descolonial. Porque la colonización de la cultura no solo se produce con los pueblos colonizados, nosotros estamos colonizados en la propia España, en la propia Europa, también estamos colonizados y tenemos que descolonizar. O sea, no es una cuestión. Y aquí tenemos una cuestión interesantísima porque podemos aprender mucho de América Latina, que al fin y al cabo tenemos que mirar más a este gran continente digamos, que habla nuestra lengua, que realmente hay manifestaciones culturales, no solo en todos los órdenes. La literatura latinoamericana la conocéis, pero en filosofía hay muchísima creación. Yo me atrevería a decir que hay más todavía que en la península. La Universidad Autónoma de México, por ejemplo, la Facultad de Filosofía es un hervidero de gente. Hay debate continuo. No solo, y México es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, si no me equivoco. Pero bueno, no vamos a dejar de lado Argentina, o vamos a dejar Perú, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a ver. Quedó abierto la segunda parte cuando nos despedimos, Manuel, pero ya he mandado el programa, ya la tengo completa. Ya no vamos a hablar de esto. ¿Y por qué le puse para qué sirve la filosofía y qué es o quién es un filósofo? Pero Eduardo, no lo has dicho muchas veces. Yo creo que no está mal que lo repitamos. Fijaos, la filosofía, que es un saber útil, en cierto sentido, inútil porque no está orientado a la praxis inmediata o a construir cosas o a resolver problemas de tipo material, de tipo técnico y demás. Sin embargo, en la inutilidad de la filosofía está su grandeza. Y entonces, dije yo, no figura en el libro, está el texto que puse de Bertrand Russell, que siempre es vigente. Y me he permitido hacer un pequeño esquema también yo puse el artículo completo, que ha salido en una revista que es interesante. Yo luego pongo la referencia porque hay de varios pensadores, ¿no? Ahí salen cosas de Chomsky, de muchos pensadores hablando de temas de actualidad. Esta revista que se llama, por ahí lo he puesto, ahora aquí lo he quitado. El artículo se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Y empieza con una frase que dice: la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas y los problemas que plantea, sino por el valor de los problemas mismos. Se acopla alguna voz por ahí, no sé por qué.
¿Cuál es el valor de la filosofía y para qué debe ser estudiada? Esto es yo he parafraseado, está ahí, no sé por qué ahí se he parafraseado a Bertrand Russell. A lo mejor muchos se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Este lo tenéis el texto completo. Dice, si el estudio de la filosofía tiene algún valor para los que no se dedican a ella, es por sus efectos en la vida. Dice. O sea, la filosofía sirve para la vida. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, dice Bertrand Russell, entendiendo el espíritu como algo muy amplio. La filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento, pero un conocimiento que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, de juicios y creencias. Nuevamente, la filosofía nos permite hacer una crítica de nuestra propia filosofía, que muchas veces esa filosofía, que por otra parte, yo digo en alguna obra mía, nos hace sufrir la filosofía, porque tenemos una filosofía que es nuestra enemiga más que. Entonces es muy importante hacer este proceso crítico. Yo decía por ahí, para poder aprender tenemos que desaprender primero. Precisamente la filosofía no se ocupa de ciertas cuestiones concretas y específicas y no da ciertas respuestas cerradas, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, porque, como dice Bertrand Russell, en la medida que la filosofía ha ido tratando ciertas cuestiones, se han ido convirtiendo en nuevas disciplinas. Psicología, antes la reflexión sobre la psicología y sobre el espíritu y el alma y todas estas cosas, lo hacía la filosofía, luego aparece la psicología, ¿no? Luego aparece la sociología, luego otras disciplinas que son las que se van a ir haciendo cargo de esa problemática y que buscan un tipo de saber más, vamos a llamar, fundado desde el punto de vista del método. Entonces, ¿qué queda para la filosofía? Para la filosofía, yo digo siempre hay dos tipos de caminos. Esto no es del libro no es del artículo de Russell. Por un lado, la filosofía es ética, porque eso nunca podrá ser una ciencia, en el sentido positivo de las ciencias positivas. La filosofía es ética, pero que no sea una ciencia no quiere decir que nuestros criterios éticos no tengan una organización, una lógica, una fundamentación, que no se pueda ser cada vez más rigurosos acerca de cuál es el fundamento de la ética. Rigurosos pero no cerrados. Yo aquí me baso mucho en Kant, ¿no? El famoso imperativo categórico y en fin, es muy interesante. Y por otro lado, bueno, la ética para mí es ética y es política. Una ética aterriza en la política. Es el binomio ética-política. Porque en la acción humana como individuos, en la comunidad, pero reflejada precisamente en esa comunidad de la cual formamos parte y somos sujetos políticos. No me estoy refiriendo a que hay que estar inscrito en un partido político. Simplemente con nuestras acciones, construimos políticamente la sociedad, nuestra comunidad. Ya sabéis que polis quiere decir eso, comunidad. La política es precisamente aquello que atañe a nuestra comunidad. Luego Russell pone una serie de preguntas que me parece muy interesante. Dice, ¿tiene el universo una unidad de plan o designio o es una fortuita conjunción de átomos? ¿Es la conciencia una parte del universo, etcétera? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Un montón de preguntas que son las típicas de las que se va a ocupar la filosofía, y no va a dar nunca respuestas definitivas. Pero ojo, que nos ocupemos de otras cosas no quiere decir que nos dedicamos a elucubrar. Yo siempre he dicho que un problema es algo real, que verdaderamente nos afecta y que además se refleja hasta físicamente.
en el estómago, en la cabeza, en las palpitaciones. O sea, el problema es que no nos deja dormir, no nos hace dormir mucho, nos quita el apetito, nos hace comer como condenados. Realmente la filosofía realmente se debe ocupar de problemas. Y si nos interesan los relacionados con el universo y todas estas cuestiones, que hay muchísima literatura y muchísimos trabajos sobre esto, muchísimas obras, es porque realmente nos permite conocernos a nosotros mismos, quiénes somos nosotros mismos en este entramado en el cual nos encontramos. Este primate inexplicable, que un buen día empezó a pensar de una determinada manera, empezó a hablar, empezó a amar, empezó a odiar, a trabajar. Cuando cogen el primer palo o el primer hueso para abrirle la cabeza a un enemigo, han inventado la primera herramienta. ¿Quiénes somos? Hay temas muy interesantes en la segunda parte donde vamos a abordarlo de una manera. Por ejemplo, un tema que he estado trabajando bastante en ello, el tema de la muerte. No solo vamos a partir de los estoicos que decían y de los epicúreos que decían la muerte no existe porque cuando estás vivo no estás muerto y cuando estás muerto no estás. No me refiero solo a eso, sino que es algo que no deja de ser algo que tenemos en el horizonte y que a veces nos golpea, por ejemplo, cuando con la muerte de un ser querido, ¿no? Y cosas de este tipo. Ya hablaremos de esto. Termina Russell, porque no me voy a extender, dice, la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, puesto que por lo general ninguna respuesta precisa puede ser conocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos. Porque estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu, que cierra y bloquea ese espíritu de investigación. Pero ante todo porque por la grandeza del universo que la filosofía contempla, el espíritu se hace a su vez grande y llega a ser capaz de la unión con el universo que constituye su supremo bien. Bueno, ese texto completo es una maravilla, y realmente tiene que ver mucho con mantener esa capacidad de admiración, de asombro. Si nosotros, el filósofo, los que me conocen saben que yo digo que somos todos filósofas y filósofos, por naturaleza, porque por naturaleza deseamos conocer, como decía Aristóteles. El filósofo es aquel que está siempre, tiene la capacidad a flor de piel de admirarse, de asombrarse. El que vive en la obviedad de las cosas, de alguna manera vive una existencia mucho más limitada. También dice algo de esto Bertrand Russell con otras palabras en este artículo. Y se trata de precisamente hacer de lo obvio también una cuestión problemática. Saber distinguir los acontecimientos cuando se producen en nuestras vidas. Yo ayer venía de viaje, pasé por el supermercado, fui acompañado y comenté, hicimos una compra. Qué afortunados que somos. Qué privilegiados. Porque ni siquiera nos afecta, y eso que ni siquiera nos afecta, nos va a terminar afectando, pero ya veremos de qué manera nos afecta. Decir, bueno, voy a comprar esto que vale 50 céntimos menos. Hay gente que sí que ya tiene que hacer estos cálculos. Qué afortunados somos. Hemos caído en la obviedad, que lo que tenemos parece que ahí está, que encendemos la luz o que hay electricidad y todo funciona. En Ucrania precisamente se ha boicoteado las centrales eléctricas y a ver lo que va a pasar. Hay una serie en la televisión que se llama Apagón, que no es muy conocida, pero otros días la encontré de casualidad. Lo que pasa en Europa cuando se produce un apagón en el fondo por un hacker, ¿no? que había, y todo lo que la cantidad de muertos que se producen en
pocos días, pero por muchos motivos. Entonces, yo invito a que seamos, a ver si podemos entender esta noción de acontecimiento. Mira, esto es un acontecimiento. Esto que estamos viendo ahora es un acontecimiento. Así de fácil. Un grupo de personas, un día miércoles, cualquiera, por la mañana, tranquilamente, estamos pensando, ahora me estáis escuchando, pero luego vamos a dialogar en estas cosas. Esto no es una cosa normal, no es una cosa corriente, ¿eh? No sé cuántos hay, habrá muchos, pero no tantos como puede haber otro tipo de reuniones. Esto es un acontecimiento, porque lo que está en juego, lo que nosotros vamos a poner sobre el tapete, es la propia vida, pero no la vida del ser humano, que también está en juego, está en peligro, nuestro estilo de vida, sino la vida mía. ¿Eh? Tenemos que saber de alguna manera, debemos ser conscientes de que protagonizamos un acontecimiento y cualquier suceso, cualquier situación, la podemos convertir en acontecimiento. Nosotros los acontecimientos, nuestras costumbres, los ritualizamos. Festejamos cumpleaños, bodas de plata, de oro, años de casado. Festejamos una graduación, festejamos la jubilación, que no habría que festejarla tanto, porque te conforma, te dice, te engaña. No, no, estos jubileos, qué felicidad, vamos. La jubilación estaría muy bien si no se arrinconara a la persona mayor, y dejara, y ya no contara para nada en esta sociedad. Pero bueno, nosotros ritualizamos cosas. Eso es claro, para entender algo hay que unirlo o de alguna manera hacerlo de algo que ya sabemos, ¿no? Pues esto es un acontecimiento. Y como tal acontecimiento, deberíamos vivirlo porque el acontecimiento nos interpela, nos interroga y nos hace responsables. Nosotros somos responsables, yo diría casi ética y políticamente, de este acontecimiento. Yo, de verdad, terminé el curso cansado. Alguna vez he hablado de esto. No es el cansancio típico. Bueno, duerme, vete de vacaciones. No, iba más allá. Y yo estoy aquí gracias a vosotros. Porque yo no sería, ¿ante quién hablo? ¿Quién me interpela? Entonces, en un momento dado, dice, ya es hora que te retires, me decía alguien. Ya estás jubilado hace rato, mira los años que tienes. Y yo, en un ejercicio no de petulancia, sino más bien de modestia, le digo, un filósofo no se retira nunca. Somos todos filósofos. Nunca podemos dejar de pensar, nunca podemos dejar de intentar ser mejores, etc. Pero además los que hemos dedicado nuestra vida a transmitir y comunicar la filosofía, no podemos retirarnos mientras tengamos aliento, mientras nos rija nuestra cabeza, porque hace falta esto, hace falta. ¿Cómo se devuelve a la sociedad todo lo que la sociedad a mí me ha dado? Que además yo estudié siempre con becas, estudié en Argentina, pero también estudié en España, siempre y con cosas. A mí me han formado, me han permitido dedicarme, llevo 50 años de docencia, no, 50 no, 52 años de docencia. 54, como me ganas, lo cuento. Entonces, yo tengo que devolver eso. Pero además, porque en mi vida no tendría sentido, como diría Kant, si realmente yo no fuera consciente de cuál es mi responsabilidad y mi compromiso. Y ojo, yo no hago esto porque me he jubilado, para llenar mi tiempo, algo tienes que hacer, hay que mantener la cabeza en movimiento. Sí, puede ser verdad, pero yo no lo hago por eso. Esto es un trabajo completo, ¿no? Es un trabajo de verdad, no es un sustituto del trabajo. Entonces, no nos podemos retirar. Solo que tenía que tomar aliento. ¿Por qué? Porque de repente la motivación se te escapa también. Yo siempre dije, ya llevo un par de años diciendo esto de que todos somos filósofos, lo tengo que aclarar, por favor.
vamos a matizar también. No quiere decir que todo el mundo sea filósofo y se dedique a inventar la filosofía, porque la filosofía no se inventa. Los filósofos, ningún filósofo ha inventado un sistema filosófico. Y si queremos realmente ese ser filósofos que somos, esa capacidad interrogadora y descubridora que tenemos, potenciarla muchísimo, vamos a estudiar, vamos a investigar, vamos a enfrentarnos con los filósofos y con sus textos, y veréis que se crece mucho. A lo que estáis aquí podéis dar fe, podéis dar fe, ¿no? de que habéis hecho una auténtica grado de filosofía, o como se le quiera llamar, libre, pero habéis hecho una formación, tenéis una formación filosófica importante, ¿sí? Porque realmente si hay muchas cosas, ya con que tengamos capacidad de buscar en la red, ¿no? Podemos incluso comunicar en nuestro círculo. No se trata de que la gente se siente ahí, se va a sentar a escuchar al maestro, sino que el maestro es aquel que ayuda a plantear los interrogantes y de alguna manera fomenta un diálogo, Sócrates, los diálogos platónicos, para que los propios interlocutores puedan llegar a unas determinadas conclusiones y respuestas. Decía yo, lo he dicho más de una vez, hablando de un librito, esto es una invitación a la filosofía, pero de verdad, la filosofía no es simplemente porque te agrega algo más a tu cultura personal. No, la filosofía es imprescindible. Y ahora que estamos entre personas adultas con una historia de vida, tenemos contenidos para volver sobre ellos y sobre todo para proyectar esta nueva etapa que realmente también es un nuevo comienzo. El año pasado salió, a raíz de Rafa, algo sobre el coreano. Yo no lo nombro porque me cuesta. Y bueno, yo no le di, bueno, no voy a entrar a valorar y no al coreano, pero un hijo mío me regaló y me dice, mira papá, que es médico él, mira papá tal. Y digo, bueno, yo voy a leer al coreano sin prejuicios. Sin prejuicios de que son cosas que también las has dicho otros, pero yo no voy a entrar en eso. Y dijo una cosa y adopté una cuestión muy interesante. Lo que son los rituales de cierre. Hay que cerrar etapas. Es como la vida y la muerte. Uno cierra etapas, pero abre otras tanto o más apasionantes como la que ha cerrado. Entonces, nosotros vamos a abrir una nueva etapa y aquí a esta altura de nuestras vidas, que nos queda mucho por delante, estadísticamente a muchos, más que hace, la expectativa de vida es muy grande, vamos a abrir una etapa donde de seguir desarrollándonos, seguir siendo más dueños de nosotros mismos, seguir siendo, por supuesto, más dialogantes, más solidarios, más empáticos, etc. Y sobre todo, luchar contra los propios prejuicios que tenemos. Los prejuicios es muy duro, es muy duro porque nos amisa todo y no nos permite ver las cosas. No nos permite, como diría Husserl, ver las cosas mismas. Bueno, ¿qué más? Eran tantas cosas. Tengo lo último. Yo hoy quería, como de todas maneras quería respetar el propósito de comentar algún texto, hay un texto que yo recomiendo de los 8. Mirad, de los 8 textos de ese libro, yo he incorporado uno que es de Levinas. Es un poco, aparentemente es complejo, pero no es tanto. De hecho, lo presenté a Bocajarro, a los compañeros de América Latina, y una asistente lo analizó perfectamente. Entonces, y el de Bobbio. Bobbio es un filósofo italiano que habla de la tarea del filósofo. Bueno, el título no es de Bobbio, era una manera de titular los textos para... Y entonces empieza ese texto diciendo que Wittgenstein ha escrito que la tarea del filósofo es la de
enseñar a la mosca a salir de la botella. Bueno, es una metáfora muy interesante de Wittgenstein. Estamos metidos como en una botella abierta, no tiene tapón, entonces, pero no es fácil salir de ella. Bueno, yo no lo voy a comentar completo, simplemente para que vaya dando una idea. Entonces Bobbio dice, bueno, dice, pero ¿qué pasa si en vez de ser una botella es un pez y está en una red? Y que cuando salga de la red es peor, la salida va a ser peor que quedarse en la red. Porque la red, imaginemos que la han sacado del agua y que sale de la red y le espera la muerte. Dice, y si no es ninguna de las dos cosas, o mejor dice Bobbio al final del texto, es una mezcla de ambas, que es salir del laberinto, sabiendo que, del laberinto se sale, pero hay que saber descubrir cuáles son los caminos que no conducen a ninguna parte, o desechar, mejor dicho, los caminos que no conducen a ninguna parte, y los que te permiten salir del laberinto. Bueno, me parecen tres metáforas estupendas, y precisamente la labor, quizás, del filósofo, no solo del filósofo, vamos a llamarle profesional, no es el caso, del filósofo que nos dedicamos a ello como trabajo, sino en el fondo de todo, es de alguna manera ayudar o dar pistas para que podamos salir del laberinto. Pero no es un ayudar tramposo, no es que yo tenga la salida. Diga, no, vamos a jugar, yo sé dónde está cuál es la salida del laberinto, ¿no? Yo tampoco la sé. Entonces, juntos vamos a buscar la salida del laberinto. Esto me refiero, de ese modo podremos abordar la resolución de algunos de los problemas que vayan apareciendo. Bueno, pues he hablado de muchas cosas. He hablado de muchas cosas. He pretendido ser parco. Ya algunos me conocéis que a veces no es la virtud mayor mía, entre mis múltiples defectos, es a veces hablar demasiado. Pero sí es que creo que planteo lo que quería plantear. La semana que viene, la próxima, cada 15 días, vamos a continuar con la primera parte de ese librito, que tiene 3 apartados. Invitación a la filosofía. El segundo, aprender de la historia de la filosofía. Es muy sencillito. Yo procuro escribir, eso ya lo habéis visto como una reedición de los que tienen filosofía como terapia. Pero yo procuro escribir y hablar de manera que me puedan entender todos. Porque si yo estuviera hablando para gente que ya tiene un doctorado en filosofía, ¿qué gracia tiene? Y el tercer punto es los filósofos y las preguntas filosóficas. Entonces, a esto la próxima reunión va a ser como vamos de alguna manera a empezar. No quiero terminar ahora que he visto el papel. Lo he puesto en papel porque para aproximarse pues lo pongo en la pantalla. Quizás la próxima vez, si tengo algún texto, también lo pongo. Voy a leeros. Ya sabéis que yo nunca leo, pero esta vez ha sido para ser más conciso. Voy a leer un texto de Carlos París, filósofo español, fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, fallecido ya hace unos años, al filo de los 90 años, y dice así: la filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofía parte de la admiración, pero no solo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo tantos hombres y mujeres que incansables dieron su vida luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación. ¿Parece?
cada afirmación. No podemos, pero la dejo ahí, si alguien quiere hacer algún comentario, no lo he puesto entre los textos del libro que tenéis, del libro de electrónico, pero... Entonces, bueno, de paso hago una admiración, hago un homenaje a mi admirado Carlos París, y no quiero dejar de recordar, hablando de Javier Marías. Javier Marías, para mí es muy importante, es muy importante. Tiene que gustarle la literatura, pero para mí es magnífico. Y había terminado ya hace un poco el Thomas Nevinson, que era el último, van a ver el próximo, y va y se muere el hombre. Va y se muere, es más joven que yo. Y se muere además de COVID, con una vitalidad impresionante, ya sabéis, académico. Siempre se ha pensado que se merecía el Nobel de Literatura. Bueno, ya no se lo van a poder dar. Me causó muchísima pena, ¿no? La muerte de... Yo lo conocí en persona, se prodigaba muy poco, pero era amigo de amigos míos, y conseguir que en algún determinado momento diera alguna charla, que no daba ni entrevistas, ni charlas, ni iba a programas, ni nada por el estilo, y era una persona entrañable, pero además tengo que decirlo, me ha dolido y me sigue doliendo. Yo soy huérfano de ciertas personas, algunas que he convivido más y otras menos. Hay alguien que está aquí que sabe muy bien de quién soy huérfano, yo también. ¿Quién más huérfano que yo? También vaya, ni recuerdo. Bueno, muy bien. De paso, mientras os animáis a ver quién va a hablar, yo tengo un canal de YouTube donde están un montonazo de clases mías. Desde la UNED, tiene 10 años hace que lo tengo. Estaban las clases de la UNED, y luego ya simultaneaban, porque he simultaneado UNED con la Universidad Popular. Hay exceso de clases, exceso. Sí, mira, tenés que poner en YouTube Eduardo Agüero Macano y sale. Se llama Canal de Filosofía, pero está por mi nombre. Tengo 300 y pico de clases, más de 500 horas. No hay ni cantante, ni Julio Iglesias, ni los Beatles. Yo creo que no. Es verdad que hay algunas clases que son varias veces el mismo tema. Tendría que dejar las mejores, pero bueno. Sobre de cualquier cosa de la que hayamos hablado, podemos hablar. Sí, como siempre, creo haber una vez más reafirmado esto que de alguna manera también vos dijiste, esta comunión de pensamientos que sostenemos. Y si hay algo que a mí me ha llevado a continuar mi actividad a pesar de estar en el jubileo, ha sido precisamente también esta bronca y esta rabia que tiene el sistema educativo argentino de no aprovechar a la gente que nos jubilamos. Parece que pasamos a formar una bolsa de residuos no utilizables ni reciclables. Y también he sentido esa responsabilidad tremenda de devolver lo que yo aprendí, que me lo dio la educación que recibí acá en el país, gratuitamente. Porque si hay algo positivo que tenemos nosotros los argentinos es que tenemos desde el nacimiento del sistema educativo, tenemos educación gratuita para todos. Bueno, esta ha sido la fuerza que me ha impulsado precisamente a continuar con esta tarea de formar a los docentes que están en actividad y que quieren continuar en otras tareas y en otros roles dentro de la institución educativa. Así que coincido plenamente en esto que dijiste de la responsabilidad que sentimos de devolver de alguna manera
lo que recibimos, y en el caso mío particular, no sé cómo será en España, pero en el caso mío es absolutamente gratuita todo lo que he recibido. Así que bueno, muy feliz de poder coincidir en esto y de que este sea también mi propósito en lo que estoy haciendo todos los días en mi humilde tarea. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ya sabes que te estoy muy agradecido por la confianza que depositas en nosotros y bueno, y es especial el hecho de que al fin y al cabo seas no solo de Argentina, sino de mi ciudad natal, ¿no? Eso es importante. Sí, mendocina soy, muy mendocina. Como yo, aunque ya lo he medio dejado por el camino, pero si soy algo, soy mendocino. Bueno, pues yo me alegro. Sé que tienes mucho que aportar y aquí estamos, continuaremos. A ver si este año también, este curso, podemos hacer pequeñas contribuciones, ya sea comentando algún texto, ¿no? Yo tengo el sueño, tanto de aquí como de la edición de América Latina, de que algunas intervenciones al final del curso pudieran publicarse, ¿no? Yo tengo muchas ganas de hacer una publicación del seminario, que siempre va a tener el mismo nombre, Filosofía como Escuela de Vida, y que se pudieran publicar algunas, no todas, pero que se pudieran publicar, ¿no? Bajo el sello de una editorial que tengo en marcha y de la propia Universidad Popular. De hecho, el librito es de Filosofía y Terapia. Yo pedí autorización y figura el anagrama de la Universidad Popular porque quería que figurara, ¿no? Porque una de los caminos, una de las direcciones que podemos tomar es hacer algunas publicaciones. No solo me refiero al seminario de filosofía, aquí hay un magnífico seminario relacionado con la lengua y la literatura y otros temas, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría pensar, ver cómo se hace. Así que eso es cuestión de imaginar y hay cosas que no son imposibles y además que son bastante más fáciles de lo que uno parece. Así que yo espero que sí. Sería muy interesante. Bueno, muchas gracias, Cristina. ¿Alguien quiere intervenir? Esta situación nos hace pensar. En uno de los libritos que habéis adquirido hay un tema que es uno de los más complejos. Yo pido casi disculpa, el único que es un poco complejo. ¿Qué significa pensar? Porque yo digo que no pensamos, que solo pensamos cuando no tenemos más remedio. No, bueno, pero entonces no. Nuestro cerebro está continuamente en movimiento. Descubramos, fantaseamos, soñamos, pero pensar específicamente hablando, que no es sinónimo de razonar, es cuando algo nos da que pensar. Y eso que nos da que pensar es lo que nos permite abrirnos a ese ámbito que tú dices, ¿no? Y bueno, y precisamente aquí, mi tarea de alguna manera es llamar la atención para enfocar un poco la mirada, no hacia lo que yo digo, sino a lo que yo señalo. Estoy intentando silenciarlo, pero ya está, vale. Bueno, esto ya, perdonando, pero perdonando. Bueno, no sé si te respondo en cierta medida, ¿no? Y entonces, es que es el simplemente elucubrar, fantasear o vivir las circunstancias en lo obvio y todo esto, no es buena cosa. Precisamente, y seguro que los que estamos aquí, estamos porque nos unimos en ese interés por la filosofía, porque nos sintonizamos en la misma actitud de búsqueda que tenemos todos, ¿no? Y entonces, por eso la filosofía es una tarea conjunta, ¿no? Y juntos aprendemos más y juntos avanzamos mejor, ¿no? Y entonces, pues de eso se trata. Esto no es un saber de lujo, no es una clase de cultura general filosófica. Yo iba a explicar un autor para que
adquirir cultura, adquirir más conocimiento. No, no. Esto es una reunión de llamado de atención, de interpelación conjunta. Yo también me interpelo. ¿eh? Si no, no hubiera terminado el año pasado como terminé. Claro que me interpela, esto a mí me afecta. Y si no nos afecta, no se nos abre esa capacidad de pensar. ¿Qué más? Mira, Eduardo, yo quería volver sobre la entrevista a Chomsky. La saqué por A ver, nuevamente hay un problema. De la jubilación lo vamos a tratar en otro momento, porque me ha llamado mucho la atención que a la hora de jubilarse, claro, los profesores o los médicos, digamos, los que han tenido una gran No se oye muy responsabilidad. bien. Yo creo que se tendría que sentar aquí y va a salir la voz. Aunque no salga la imagen, perdona. ¿Te llamas? Que me has referido más bien Acércate. digamos, a los intelectuales. Sí. Oye, Oye, Cristina, ¿oyes? Sí, ahora aún sí, un poco mejor. pero claro, hay profesiones que la jubilación es una liberación, mineros, etcétera, etcétera. Y también en la sociedad actual, que se van a cambiar de actividades y demás, para mí la época de la jubilación es una nueva época que abre fronteras y que incluso no tiene por qué ser la misma actividad que se haya tenido en la vida laboral. Claro. Digo, si eso se va a tratar en otro momento o... No, no, me parece bien tu intervención porque yo hice esa alusión. Este tema también está contemplado cuando hablemos, hay un tema que yo le llamo directamente la vejez o la senectud, por no decir tercera edad. Los eufemismos a mí me ponen un poco, no me gustan tanto. ¿Qué pasa en esta etapa de la vida? Y ahí precisamente cuando hacía la alusión a este filósofo coreano, decía que realmente se abre una nueva etapa, pero tenemos que ser conscientes de ello, que puede ser tan o más apasionante que cualquier otra etapa. Pero habría que esto analizarlo entre todos. Por otro, si no, la jubilación es triste porque quedas al margen, un poco lo que decía Cristina, ¿no? Quedas al margen. Sí, sí, realmente. Pero es que hay muchos que están como locos por quedar al margen, así como el 60 o 70 de la población trabajadora. Quiero decir, de la población trabajadora, digamos, manual. Claro, claro. Y no ha podido desarrollar el intelecto. Sí, y la mayoría. Mira, el tema de la prolongación de la edad de jubilación es un drama. Yo creo que hay que jubilarse antes. Pero y hay gente que está deseando. Y no, pero lo que pasa, y yo tengo un tema, hay un tema que vamos a tratar que se llama el trabajo, el trabajo alienado y el trabajo liberador, todo ese tipo de cosas. Casi nadie trabaja en aquello que le gusta. ¿Entiendes? A ver, tú te puedes trabajar en un banco, yo me acuerdo un italiano que era cajero de un banco, ¿no? Decía, y hacía un como contaba dinero de aquella, me acuerdo. Y entonces, sí, él, ¿qué podía estar contento? Que ganaba un buen sueldo, pero su trabajo era un trabajo que no vivía. Nadie ha nacido para contar dinero o para hacer. Ahora, hay muy pocos trabajos que coinciden, que tú, digamos, te realizas como tal. Por ejemplo, al que le guste la docencia. Yo he tenido la suerte de trabajar en algo, por lo que hubiera pagado en la docencia, sí. ¿En qué trabajabas? En profesora. Claro. Entonces, eso, el escritor que habla Javier Marías, que además puede vivir de eso, además que podría tener su propio patrimonio personal. Qué sé yo, el deportista, los creadores que realmente pueden, pero la mayoría de la gente, lamentablemente, más en este país, donde ha habido una inflación de títulos universitarios mal orientados, se descuida la FP y resulta que tiene taxistas que son psicólogos y tiene celadores de hospital que son arquitectos, ¿no? Arquitectos. Entonces, realmente ser arquitecto es muy
muy importante la labor de un celador del hospital, pero no hay que estudiar arquitectura para eso. Ese es es una frustración permanente. Y esto ha pasado mucho aquí, en España. Solamente quería preguntar si lo vamos a tratar, no pretendo yo. No, pero es que me parece muy interesante. Y por supuesto que es una cuestión más dramática, o más, sobre todo aquellas personas que, mira, Carlos París, que lo mencionamos, ¿sabes a qué edad lo jubilaron obligatoriamente? A los 65 años. 60. Luego fue emérito, sí, pero a los 65 años lo obligaron a jubilarse. Ahora puede estar hasta los 70. ¿No? En una oportunidad, en unas jubilaciones de un montón de médicos de mucho renombre de la Comunidad de Madrid, y se jubilaron los jubilaron con 65 años, cuando ciertas profesiones como la medicina, como la docencia, todo eso, realmente no tendrían que irse si no quieren. Otra cosa es que tú estés al frente de un grupo de chicos de pequeños y que llega a una edad que ni siquiera puedes físicamente, ¿no? Pero un docente o universitario o de gente un poco de institutos de bachillerato, ¿por qué? ¿No? Y al mismo tiempo hay gente que se quiere jubilar antes. O sea, es un tema, pero lo está contemplado, ¿eh? Está contemplado. Era una pregunta. Bueno, Muchas te gracias. agradezco. ¿Quedamos por cerrado? Sí, vamos a dar por cerrado, terminado. No os vayáis, no os vayáis porque... Tonto. Quiero comentar algo, mejor dicho, quiero que ocurra. Va a ocurrir. Soy yo. Sí, Rafa. Aquí te oyen, ¿eh? Vale. Es un poco acerca de la, no sé si parábola o alegoría de la botella y del laberinto, que tú explicabas más o menos como que la filosofía nos puede ayudar a salir de la botella o del laberinto. Y no sé si puede ser algo como un poco pretencioso en el sentido de que estás en la oscuridad y de repente tienes toda la luz y lo comprendes todo. Y parece como que debería de ser más un concepto como que nos ayude a aclarar la visión, como si fuese un embudo que tú estás en la parte estrecha y cada vez vas teniendo una visión más ancha. O sea, parece que salir de la botella y decir, bueno, ahora de repente, hoy lo he comprendido todo. En el caso del laberinto y la botella. ¿Me entiendes? Te entiendo, pero no es ese el sentido. No es ese el sentido No, porque mira, normalmente esa metáfora que tú usas de la luz es interesante, pero no es en este caso. Lo que a veces tenemos que hacer para empezar a salir de la botella es corregir la mirada. Hablaremos.